vamos para adelante con la historia. Eso está ahí, latente, y van a estar muchísimos años, pero mientras hay vida normal en Egipto. Hablo de Egipto porque es donde nació la danza oriental, o sea que más o menos ahí estamos. Y llega el Islam en el siglo VII, después de Cristo, y pues todo lo que las danzas que estaban antes, en la época preislámica, pues las danzas también paganas a diferentes dioses, pues se acaban. Vamos, se acaban, son perseguidas. Porque ya es algo monoteísta, entonces pues el culto a las diosas madre y tal, pues ya queda en un segundo plano. Pero la danza se sigue manteniendo a nivel doméstico. La danza oriental naciera en Egipto. La danza oriental, tal como lo conocemos ahora, porque ya os he dicho antes que, claro que había danzas antes, lo que pasa que no se sabe lo que estaban bailando. O sea, no hay testimonio de lo que se baila. Los primeros que le pusieron el nombre ya de danza oriental, danza del vientre o como se le llame, va a ser mucho después con los franceses. Claro, es que ahí voy. Está hoy más o menos en el siglo VII, que es la llegada del Islam, pero ahí hay una confluencia de un montón de influencias, iba a decir países, pero no eran como tal, todo, y luego todo el Imperio Otomano, o sea, es... Claro, eso lo he dicho antes, sí, Ruth, sí tienes razón. O sea, hay una confluencia que... Lo que pasa, tal cual la que tenemos nosotros en mente ahora mismo, el término es muy moderno, es del 1700. Si yo no me sé explicar, madre mía, espero que os entendáis porque esto es un corte enorme. Va a hablar una pantalla. Bueno, a ver, que seguimos. Entonces, aunque el Islam lo prohíbe, o sea, no porque sea Islam, sino porque es religión monoteísta y culto a otros dioses, pues va a ser que no. Sí que se quedan esas danzas en el ámbito doméstico y se las pasan de madres a hijas, en familia, mujeres, ¿sí? Se enseñan unas a otras y eso va quedando ahí. ¿Sí? Entonces pero ya os digo que más que público, las únicas que bailaban en público así eran las gawasí, que por eso estaban requete mal vistas, ¿vale? Porque era como algo prohibidísimo. Entonces, sí que es verdad, esto voy a ir pasando rápido, estamos en el siglo VII, ¿vale? 7, 8, 9, 10, 11. Durante todo ese tiempo, aparte de transmitirse en un ámbito doméstico entre las propias mujeres, también había un tipo de bailarinas que estaban bien vistas, que no eran las gawasi. Las gawasi estaban muy mal vistas. Eran unas que se le llaman las almía, que en singular es agualim, que a lo mejor os suena esa palabra, agualim. Hay una tribu de Atese que se llama las agualim, pero bueno, espera. En plural son las almí y en singular agualim. Bueno, pues esas eran un tipo de bailarinas que sí estaban bien vistas, porque normalmente no bailaban para los hombres, bailaban y no bailaban, bailaban en la corte de los reyes, bueno, los valíes y todo lo que había, porque los gobiernos de Egipto ha habido un montón de reyes, valíes y de todo. Bailaban para los califas y estaban bien vistas porque eran como unas bailarinas educadas. Es un poco, o sea, haciendo un paralelismo para que me entendáis muy rápido, como unas geishas. Sabían bailar, sabían cantar, recitaban poesía, tocaban instrumentos, eran como finas. Exacto. Eso es, sí. Entonces eran como personas, chicas perfectas para entretener, ¿vale? Entretenían a la corte y bailaban también para las mujeres de la corte. Y lo que pasa que bailaban, o sea, cuando bailaban para hombres estaban detrás de celosías, cuando bailaban para las mujeres pues estaban
entre ellas, que también es una forma de aprender. Ahí aprendieron muchas, viendo a las otras, allá era otro ambiente. Entonces esas sí que estaban bien vistas, las almías. Pero bueno, lo interesante sería cuando bailaban en privado para las mujeres, porque ahí supongo que es el cachondeo padre. No sé si habéis estado alguna vez en un país árabe, pero lo mejor que te puede pasar es ir a una peluquería de chicas, que ahí se monta un jaleo, pues es divertidísimo. Es divertidísimo, divertidísimo. Sí, sí, ahí se sueltan la melena, o sea, cuando están solas se sueltan la melena, que da gusto y vamos, ahí se aprende de todo, o sea que, en fin, van pasando los años y el Islam se va radicalizando. Todo esto depende de los cambios del gobierno. Os he puesto aquí, digo, la importancia de los cambios políticos, porque según quién gobernase, era más estricto o no. Entonces, la vida de muchas bailarinas, incluso ahora, todo depende de la política, del momento. Un grupo de niñas árabes, esas deben ser finas, sí, sí. Me lo creo, me lo creo. Bueno, bueno, una cosa también importante es, bueno, los turcos invadieron Egipto, conquistaron Egipto más o menos en el año 1500 y eso fue interesante porque trajeron las cosas turcas, entre otras cosas los ritmos, el chiptiteli, por ejemplo, y escalas musicales que eran diferentes, o sea, digamos que se enriqueció. Entonces, porque la música y las danzas turcas de ese momento, del Imperio Otomano, estaba muy influenciado por lo que decíamos antes. Como ellos controlaban también todo el tema de la ruta de la seda, pues ahí había una mezcla de danzas persas, más influencia de danzas indias, tienen muchísima riqueza. Entonces eso llegó a Egipto, con lo cual es bueno también. Perdón. Y la danza se enriqueció. Pero cuando realmente despuntó todo, aquí lo pongo con Napoleón. Napoleón y la administración francesa, que llegaron en el año 1798 y alucinaron de lo que encontraron, claro, imagínate. En general es el impacto por el propio país, porque tú llegas a un sitio y te ves unas pirámides y claro, ya alucinas ya de por sí. Entonces, lo que pasó fue que empezaron a gobernar el país y, claro, trajeron el estilo de vida occidental, de francés además. Y, por otro lado, claro, es que eso fue un choque importante. Entonces, esas personas, o sea, los franceses que llegaron, alucinaban. Y una de las cosas con las que alucinaban eran con la danza. ¿Qué danza? Pues la de los dos tipos. La de las gawasi que veían, que eran como las desvergonzadas o algo así, las ya exóticas total, tatuajes, voy fumando, toco, no tengo pudor. Y sí, eso. Y la salmía, que bailaban para los califas, pero que muchas dijeron, para los califas sí que bailo, pero para los franceses no. Y de repente dejaron de bailar, algunas, ¿vale? Eran como más dignas. Entonces alucinaban con eso. Y eso sí que fue un choque porque fueron ellos los que empezaron a hablar de danza del vientre, ¿vale? Los árabes en sí mismos pues no hablaban de danza del vientre, era pues, danza, ¿sí? Y fueron los franceses los que le pusieron esa etiqueta de danza del vientre, que es un poco lo que ha llegado a nuestros días ahora mismo. Una cosa también que hicieron fue hacer cafés, ¿vale? El típico café de estilo europeo no existía. Y hicieron los cafés. Y empezaron a meter pues industrialización, empezaron pues, a crear infraestructura que no había en Egipto y los egipcios también se iban acoplando a esos cambios. Por ejemplo, pues las gawasi pues ya te podían bailar en la calle, pero si me voy a un café de estilo francés donde están los franceses que me dan más dinero, pues voy a ir ahí a bailar, ¿no? Iban a bailar a los cafés. Y si los franceses tenían dinero
y si bailas un poco más, y si haces esto o si haces lo otro, te pago más dinero, pues ellas aceptaban, ¿vale? No solo las gawasi, pero también algunas almí también de repente sí que bailaban, oye, por dinero, hacían cualquier cosa, algunas. Entonces, todo eso fue un estímulo para la economía, ¿vale? También, bueno, eso supongo, cuando hable Marina, que supongo que os hablará de la siud, la tela esta maravillosa, ¿la conocéis? Pues, por ejemplo, fueron los franceses los que llevaron las máquinas, porque el algodón egipcio es muy bueno, entonces fueron los que metieron las máquinas para hacer...